8 de la mañana con 9 minutos. Ya le anunciábamos que estaríamos en conversación con el ex ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, a propósito de los cambios que se quieren hacer en el Código de Aguas, pero la propiedad del agua también, entre otros de los puntos, la propiedad a perpetuidad. ¿Cómo está, señor Undurraga? Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Buenos días, Frecia. Muy bien. Aquí con algo de preocupación respecto al anuncio que hizo el gobierno ayer respecto a los cambios que quiere hacer en el Código de Agua. Sí, ¿qué le parece? Primeramente, me imagino la preocupación, porque básicamente se quieren establecer varios de los cambios, o por lo menos 3, que tienen que ver con la propiedad del agua. El proyecto ya estaría, o se estaría entregando en las próximas semanas. ¿Por qué esta preocupación? La primera preocupación tiene que ver por la importancia de legislar y adecuar nuestra legislación de agua a la nueva realidad, ¿no? Este es un proyecto que empezó el año 2011, que empezó por un trabajo parlamentario, ahí las entonces diputadas Adriana Muñoz, Yana Proboste, Cristina Girardi, las dos primeras hoy día son senadoras. Después se sumó otro equipo de diputados, Matías Walker, el mismo Sergio Espejo, gente de distintos partidos también se fue sumando. ¿Por qué era importante? Por las condiciones de cambio climático, por un lado, que hay dificultades de agua en distintos lugares del país, y por otro lado una mayor demanda de agua producto del crecimiento. Por ese conjunto de cosas se avanzó desde el año 2011. El año 2014 nosotros asumimos el gobierno, hicimos una indicación para recoger todos estos planteamientos. El año 2016, después de pasar por 3 comisiones, se aprueba en la Cámara de Diputados. Ahí tiene un rol importante también el diputado Lemus, hay un conjunto de diputados que trabajan en esa línea. Después pasa al Senado, el Senado precisa algunos aspectos y sigue avanzando y ya lo aprobó la Comisión de Recursos Hídricos. Y cuando ha avanzado todo esto, el gobierno anuncia una indicación sustitutiva. Entonces la primera preocupación es que aquí hay un trabajo avanzado desde el año 2011 que no puede ser botado a la basura, dejado afuera, sobre todo que hay algunas cosas que han sido conflictivas, que han tenido dificultad, que han tenido opiniones distintas, pero hay otras, muchas de ellas, que tienen un trabajo transversal y que han sido aprobadas. Entonces, esa es la primera preocupación. Aquí no se puede botar a la basura un trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo. Y segundo, respecto a los contenidos, Frecia, aquí lo fundamental de este proyecto que se ha estado discutiendo primero en la Cámara de Diputados, después en el Senado, lo primero es que el consumo humano sea prioritario en el uso del agua. Eso hay que mantenerlo y es fundamental. Hoy día no es así. Hoy día, cuando hay un problema de escasez, se prorratea, vale decir, proporcionalmente se afectan todos los distintos consumos, el humano, el industrial, el agrícola, en fin. Primero. Segundo, que... Disculpe que lo interrumpe, pero precisamente en la propiedad de agua es lo que más preocupa, porque si empezamos a desglosar algunos de los puntos que pretende y que ha adelantado incluso el ministro Fontaine, ha sido la perpetuidad de los derechos del agua, un panel de expertos que también se pretende establecer, y el plan estratégico de cuencas, con la construcción, en fin, en distintos puntos del país. Pero ¿por qué la propiedad del agua que se perpetúe es definitiva el punto más preocupante? Porque entiendo que el primer proyecto era de 30 años. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuál es la preocupación con un punto sumamente relevante, que es el cambio climático? Sí, nosotros no conocemos exactamente el texto del proyecto, pero sí el anuncio. Y ahí hay una diferencia, porque en materia de propiedad hay 3 situaciones. La primera, que es la regla general, aquellos que actualmente tienen derechos de agua, vale decir, agricultores, gente de la industria, empresas sanitarias, la verdad que, y los usan naturalmente para sus actividades productivas, lo que está en el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y en las distintas comisiones del Senado es que no cambian esas condiciones quienes lo usan. Pero hay una diferencia con aquellos que no lo usan, aquellos que el Estado le otorga gratuitamente el derecho de agua, y lo que hacen es que lo guardan, especulan, espera que suba el precio para después venderlo. La verdad que eso, primero, es injusto, segundo, es ineficiente, y por lo tanto se estableció en todo el proceso, se estableció que esos no podían ser permanentes, sino que pasaba una cantidad de tiempo, 4 años unos, 8 años otros, finalmente esos derechos de agua volvieran a la cuenca, volvieran al río y volvieran a ser distribuidos por agricultores, a industriales, a distintos usos que hay en el río. Y ahí hay una diferencia fundamental. A nosotros nos parece que no se puede proteger a los especuladores. Cuando uno protege a los especuladores, lo que hace es que afecta al consumo humano, lo que hace es que afecta al medio ambiente, lo que hace es que afecta a los agricultores. Por lo tanto, ahí hay una diferencia fundamental. Y respecto a los derechos nuevos,
nos parece que para adecuarse al cambio climático, los que ya están y ahí no hay ninguna duda, la persona que nos está escuchando hoy día en distintos lugares del país está regando, tiene sus derechos o no cambia. Pero los derechos nuevos, cuando alguien va a ir a solicitar a la Dirección General de Agua derechos nuevos, nos parece que dada la situación de cambio climático, mejor que sean con una duración larga que permite inversiones, 30 años, pero 30 años renovables de manera tal de que se pueda evaluar los eventuales cambios que hay en cada cuenca del río respecto al cambio climático. ¿Alberto? Y la verdad que hemos visto algunas declaraciones. ¿Sí, Frecia? Sí. ¿Cuál es, cree usted, o a qué adjudica más bien estos cambios que se le quieren hacer al proyecto de la administración anterior? Bueno, la verdad que no puedo juzgar intenciones. Lo que sí tenemos una opinión distinta respecto a cómo abordar el cambio climático respecto a los derechos nuevos. Los derechos nuevos nos parece adecuado que tengan una duración significativa, 30 años, renovable, pero no permanente para siempre en el tiempo respecto a los derechos nuevos. Y respecto a los derechos antiguos, total tranquilidad y total certeza a quienes los usan, pero aquellos que especulan no se les puede proteger. ¿Qué riesgo puede tener la perpetuidad de los derechos del agua? Bueno, en el caso de quienes especulan, cuando los derechos son siempre para ellos, lo que hacen es que le quitan la posibilidad de ser usados por otros en el río, a sectores del sector agrícola y la ciudad fundamentalmente. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que obtiene estos derechos del Estado y no los usa. Y cuando no se usan, la verdad que lo que se está afectando es a otros usos, el sector agrícola y a la ciudad fundamentalmente, también a algunos sectores industriales, y está afectando también al medio ambiente. ¿Qué es lo que no llevó antes a cambiar el Código de Agua? Se lo pregunto porque este data de 1950, del siglo pasado, y nunca se renovó, poniéndonos en contexto que el cambio climático claramente ha llevado a tener otras necesidades, que sea quizás más democrático su uso, o garantizar, por ejemplo, el uso para zonas de la agricultura, en fin. ¿Por qué el tema del agua es visto como un negocio, no se modificó antes? A ver, si ha tenido algunas modificaciones. Primero, si viene de mediados del siglo anterior, durante la dictadura, se interpone el sistema de derechos de agua propiamente tal. Después, el año 2005, se establecen un conjunto de cambios al derecho de agua que establecen multas para el que no lo usa, que también es muy significativo. Y después, durante el gobierno pasado, separamos en dos los proyectos, aquella parte que requería mayor discusión, que es esta que estamos señalando, que avanzó en la Cámara de Diputados, avanzó significativamente en el Senado. Le falta una sola comisión en el Senado para ser aprobado y el gobierno, la verdad, que quiere hacer una indicación que borra todo lo avanzado desde el año 2011. Pero de la misma forma hicimos otra modificación del Código de Agua que sí fue aprobada, que fueron mayores facultades para la Dirección General de Agua, la facultad de fiscalización de información y de multas y sanciones penales a quien roba el agua. Por lo tanto, sí ha habido modificaciones. ¿Y por qué se genera tanta dificultad en una de este tipo? Porque, claro, las tensiones del agua son las tensiones de la era moderna, son las tensiones del siglo XXI en distintos lugares del mundo, por cierto, y también en Chile. El consumo humano, ha dicho, por ejemplo, el propio ministro de Obras Públicas actual, está garantizado. ¿A usted le parece que es viable lo que dicen las autoridades respecto al proyecto que se va a presentar prontamente, que si bien no conoce ya los detalles, ellos dicen que se ha asegurado que se puede hacer frente a la escasez hídrica con este nuevo proyecto? Bueno, no conocemos el proyecto, valoramos que eso se señale, eso ha sido, con el tiempo nadie ha dicho lo contrario, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, por lo tanto valoramos que eso se incorpore, pero no conocemos el texto para ver cómo lo garantizan, porque aquí no basta con un asunto estadístico de decir que menos del 10% en la mayoría de las cuencas el uso es humano, sino que lo que hay que garantizar es por ley que en caso de sequía el consumo humano sea el prioritario. ¿Cómo es hoy día? Si es que hay sequía,
se prorratea. Lo que se hace es la proporción en todos los usos, incluyendo el humano. Si hay una sequía del 70%, las ciudades van a consumir el 70% y no el 100%. ¿Qué es lo que hace el nuevo proyecto? Que si hay una sequía, primero se garantiza el consumo humano y después se prorratea el resto. Si eso se mantiene en la indicación del Ejecutivo, bienvenido, qué bueno que así sea. Pero respecto a lo que señalan de la perpetuidad de todos los derechos, incluso los especuladores, nos parece que están equivocados, nosotros pensamos distinto. Bien, Alberto Undurraga, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana.